Pues bueno chicos, ¿qué tal? Aquí les habla Dani y sean bienvenidos al top 7 cosas que quizás no sabías de Susei no Myoji. Curiosidades y teorías que he sacado a lo largo del anime y el manga, por lo que he invertido horas de investigación. Si quieres saber de qué va, quédate conmigo hasta el final. No obstante, si eres nuevo y no sabes de qué va mi canal, también te invito a que te quedes y si te molan mis vídeos, no olvides suscribirte. Dicho esto, comencemos. Ryogo, al igual que Rokuro, vive un pasado oscuro al perder a su familia incluyendo a su único hermano mayor, por culpa de los Kegares, a tal grado que pensó que no sería nunca más un exorcista, ya que no quería pasar por lo mismo que pasaron sus padres y su hermano. Gracias al viejo Senkichi fue salvado de no ser comida para los Kegare, y así años después, a pesar de su terquedad y madurez, convertirse en un Onmyoji. El viejo Senkichi en su pasado tuvo un enfrentamiento con un Basara, en la cual intentó exorcizar, pero se vio expuesto a una trampa, ya que consumía desde abajo los poderes del Onmyoji, convirtiéndolo minutos más tarde en un Kegare impuro. Esa impureza podía acabar completamente con el viejo, si no venía Seigen a expulsarla, pero minutos más después fue exorcizada por el amado Rokuro, apenas siendo solo un niño, logrando así salvar de la muerte al pobre Gisama. Sae-chan ha sido la sustituta perfecta del Miku, ya que las estrellas gemelas se han olvidado por completo de engendrar al bebé. No se sabe con qué motivo el mangaka Sukeno Yoshiaki adaptó a este personaje, ya que si nos vamos al manga, en ningún capítulo nos hacen referencia sobre la niña de Magano. Pero algo sí estoy claro, Sae-chan ha captado el cariño de todos los que seguimos el anime, y sería de mal gusto para los fans que nos la quiten así sin más, incluyéndome. Un punto a su favor es que al menos les ha dado un avance como padres de cómo cuidar a un niño, logrando así más cercanía entre ambos y claro está, que se vea un poco de que hay amor. Tenma Onimiya, considerado como el más fuerte de los 12 guardianes celestiales. Su pasado aún se desconoce, pero por lo que podemos ver, sus expresiones y su forma de pelear es muy idéntica a la del jefe pervertido Arima-sama. ¿No será que tengan algún parentesco familiar? Aunque no se haya dicho en el anime, pero este tema ha sido entrenado por Arima-sama y lo pude notar por el mismo poder que ambos usaron sin necesidad de talismán o de invocar un encantamiento, haciendo desaparecer a los Kegares con una sola palabra. En caso de que dudes sobre esta teoría, recordemos que Seigen entrenó a Roku y a Yoto y ambos tuvieron el poder en sus brazos. Abe no Seimei, fundador de los Onmyoji, ha sido nombrado apenas recién en el anime, pero ya en el manga se hablaba de él y de sus poderes. Pero, ¿quién es realmente Abe no Seimei? Aquí mi respuesta. Abe no Seimei fue un maestro del Yin y el Yang, quien fue famoso en la era Heian en Japón, siendo así una figura legendaria en el folclore japonés. Abe no Seimei ha aparecido en muchas obras y películas, por tal razón nos da a entender que Abe no Seimei en la vida real sí fue alguien muy importante. Tal ese grado que le dedicaron un santuario. Sí, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Pues Santuario Seimei. ¿Qué tal, Ubicado en Kioto, tal como vimos en el anime, un fragmento de la entrada al cuartel general. Así mismo está en la vida real. Tras su muerte empezaron a aparecer leyendas urbanas sobre él y sus actos heroicos, y gracias a esto se dice que tuvo un padre llamado Abe no Yasuna y una madre llamada Kusunoha. Kusunoha ya fue nombrada en el capítulo 21 del manga y ha sido reencarnada en una chica de 11 años. Dirás, ¿quién? Se llama Chiko. No, Boku no Pico, no, Chiko, quien se autoproclama hermanita menor de Shimon. Si no saben quién es Shimon, pues ahí les voy a mostrar una imagen. Es una persona que Seigen se encontró una vez en Magano y le salvó la vida. Aunque realmente no eran hermanos, crecieron juntos. Ojalá y la muestren en el anime para ver lo loli kawaii que es y cómo reacciona cada vez que ve a su príncipe, a su Rokuro. ¿Por qué Arima-sama dice que cuando nazca el Miku se acabará la guerra entre los Kegares y los humanos? ¿Qué es lo que sabe él que no lo ha dicho todavía? Esta incógnita nos ha dejado mucho de qué hablar, ya que nos la vienen advirtiendo desde los primeros capítulos. Pero tranquilo, ya le tengo la respuesta a esa incógnita. Tapado vuestros oídos a lo que no le gusta el spoiler. Rokuro posee el Yang y Benio posee el Yin. Una vez teniendo al bebé, este obtendrá los poderes del Yin y el Yang. Por esa razón Arima-sama quiere que tenga a un bebé. Vale, os habéis quedado flipado por lo que dije, pero para el que no me entendió y desea que le explique con más detalles, aquí. El maldito spoiler. Abe no Seimei ha sido reencarnado en el cuerpo de Rokuro, de ahí el porqué su guardián oculto. Recordemos que Rokuro llegó a pelear con Yuto, y en un momento de estrés y desesperación cambió su apariencia totalmente, dándole así más poder de lo habitual, aunque no supiera cómo controlarlo. Y esto se supo gracias a la ceremonia de adivinación que le realizó la hermanita de Shimon. Sí, o sea, Chiko, no Boku no Pico, ya que ella posee los poderes del Kusunoha, o sea, la madre de los Onmyoji, poder que se los otorga a la familia de linaje puro.
Ahora, ¿por qué Benny obtiene el Yin, la hora maligna y oscura, y no el Yang, la hora de paz como lo tiene Rockro? Es porque Abe no Seimei tuvo un rival en su pasado, llamado nada más y nada menos que Ashiya Doman, o Doman Ashiya, como le quieras llamar. Este personaje ha sido reencarnado en el cuerpo de Benio, tras la ceremonia de adivinación que le realizó Chico mientras peleaban contra unos Basaras en Magano. Kuranashi, Basara misterioso que ha aparecido en los últimos capítulos del anime. En el manga se dice que solo hay 11 Basaras fuertes, en la cual el primero y el más fuerte de todos es Shino, que aún todavía no ha hecho su aparición. Y el segundo más fuerte es Sakanashi. Ojo con esto, mucha coincidencia con el nombre de Kuranashi. Por tal razón, pienso que son la misma persona, así le hayan cambiado el nombre y la vestimenta. Ahora bien, si nos fijamos detenidamente, de los Basaras que han aparecido en el anime y en el manga, la mayoría son diferentes, pero hubieron dos Basaras que están tanto en el anime como en el manga, sin mencionar a Yuto, que es un Basara también, pero echándole a un lado, estos dos personajes son los siguientes. Kamui es el 11º Basara menos fuerte a comparación de los demás, lo cual tiene el mismo nombre para el anime y para el manga, y la misma vestimenta como podrás notar en las imágenes que te estoy mostrando. El segundo personaje es Hijimaru, es el cuarto Basara más fuerte de la lista mencionada en el manga. En el anime aparece como Suzu, con una apariencia femenina. Sin embargo, en el manga nos los muestran como un Basara masculino, lo cual, si miras fijamente, notarás que tienen el mismo corte de pelo que le llega hasta la cintura. Y cada vez que hablan, sacan la lengua como si de una serpiente se tratase. Sí, estilo Orochimaru. Y pues bueno chicos, hasta aquí el top 7 de Susei no Myoji. Espero que les haya gustado, no te vayas sin antes darle manito arriba. Vamos, que me ha costado un huevo realizarlo. Espero que valoréis eso chicos. Si lo compartes aunque sea con una sola persona en tu red social favorita, realmente estaré muy pero que muy agradecido contigo. Sígueme en esta fabulosa aplicación llamada Animamino, aparezco como Dani Senpai. Allí podrás ver dibujos, leer artículos, conocer otakus y otras cosas más que tiene esta linda comunidad. Sin más que decir, me despido antes de que suene mi parte favorita. Sigan geniales, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.